Mi querido David, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, como siempre, me da mucho gusto hablar contigo. Oye, David, pues, ¿qué sabíamos de Gerardo Vargas Landeros, ahora que lo destituyen? Yo hace un par de días que hablaba con Luis Chaparro, a quien tú conoces muy bien además, y me decía que él tenía información de que esto estaba ocurriendo, de que lo iban a desaforar, ¿no? Que incluso el gobernador del estado habría pedido la anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué se sabe o qué se sabía de Gerardo Vargas Landeros? Al igual que muchos alcaldes del estado de Sinaloa, para alcanzar esta posición y otras en el Congreso local, en el propio Poder Ejecutivo Estatal, tenían que hacer base y tener el respaldo de algunos de los grupos del cártel de Sinaloa. Lo que tenemos en Sinaloa y en otros estados del país, me pesa mucho decirlo, pero es un esquema de gobernanza criminal, no de ahorita. Desde hace tiempo, los gobiernos del PRI y del PAN que estuvieron en el poder en Sinaloa tenían que tener una sinergia, un contacto con los poderes fácticos de Sinaloa, no solo la jerarquía católica o los empresarios, que son poderes fácticos conocidos, tradicionales y sobre los cuales incluso ya se acepta y se ha normalizado su influencia en la política, sino también por estos poderes que están tras bambalinas, poderes oscuros, los del narcotráfico. Se sabe que desde hace tiempo el Mayo Zambada palomeaba las listas de candidatos a cargos de elección popular. En este caso, para la comprensión de nuestro auditorio, el municipio de Ahome es el municipio en el cual se asienta la ciudad de Los Los Mochis, mochis, más claro. conocida por esta ciudad, y es la tercera ciudad en importancia del estado de Sinaloa. Desde hace tiempo sabemos que en ese municipio y en otros del estado de Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, El Fuerte, Choix, Badiraguato, se requiere la anuencia de los grupos del narcotráfico para poder postularse a cargos de elección popular. Inclusive algunos partidos políticos, si no mal recuerdo el último en hacerlo fue el Partido Acción Nacional, sabedores de que ya había desde antes candidatos designados por el narco, ya no presentaban candidatos porque podían correr un riesgo de sufrir algún atentado. Entonces, en el caso del alcalde de Ajome, lo que sabemos es que había contado con el respaldo de la facción del cártel de Sinaloa, que encabezaba el Mayo Zambada, y que instauraron un proceso administrativo de desafuero con base en algunas compras ficticias Sí. aparentemente de autopatrullas, pero ese no sería propiamente el objetivo. El objetivo es empezar a desmantelar la red de narcopolítica que hay en el estado de Sinaloa, una especie de operación enjambre como la que vimos, como el que vimos en el estado de México, pero ahora en el estado de Sinaloa. Sería entonces el primero que veríamos. David, ¿te parece que esto es lo que viene? Bueno, no es propiamente el primero, pero sí uno de los narcoalcaldes más destacados en el estado de Sinaloa, que incluso se paseaba sin ningún recato con líderes de esta facción del cártel de Sinaloa allá en Sinaloa, en su municipio de origen natal. Entiendo que se realizó una investigación por parte de las propias autoridades en los Estados Unidos con base en información que el propio Mayo Zambada está proporcionando ya en estas audiencias previas que está teniendo previas a su juicio, y salieron datos que vinculan directamente a este alcalde con la actividad criminal del cártel de Sinaloa. Esta información fue proporcionada por parte del gobierno de los Estados Unidos a las autoridades locales de Sinaloa, con las cuales tiene una vinculación directa. Hay que recordar que el gobernador de Sinaloa, aunque él lo ha negado, fue partícipe de la aprehensión del Mayo Zambada, pero también entiendo, tiene información Palacio Nacional acerca de esta circunstancia, y el gobierno norteamericano ha presionado al gobierno de México, al gobierno de Sinaloa, para iniciar el proceso de desafuero del alcalde de Ahome, justamente con la intención de que enfrente cargos penales por esta actividad de sinergia criminal que tenía con dicho cártel. Ahora, tiene también un tufo político el asunto, ¿no, David? Mm. Porque, a ver, hasta donde entendíamos, en algún momento
tenían una buena relación, más que buena relación, eran cercanos el alcalde Vargas Landeros y el gobernador Rubén Rocha. Y ahora pareciera que, pues que no, y que es Rubén Rocha el que de alguna manera ha estado gestionando para que se diera el desafuero de Vargas Landeros. Digamos que el eslabón más débil de la cadena en esta alianza político-criminal ha resultado ser, político-criminal entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Sinaloa, ha resultado ser el propio gobernador. Bastó un poco de presión de los norteamericanos para que el gobernador Rubén Rocha pusiera en bandeja de plata para su aprehensión al Mayo Zambada. Nuevamente un poco de presión en contra del gobernador posibilita que el mismo gobernador inicie el proceso de desafuero, el juicio de procedencia en contra del alcalde en el Congreso local y lo pone nuevamente a disposición de las autoridades. Con tal de salvarse, el gobernador Rubén Rocha está vendiendo a todos sus aliados, a todos los actores políticos con los cuales él estuvo haciendo equipo, pero que con tal de no tener ningún cargo criminal, ahora que deje de ser gobernador, está colaborando al 100% con las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades en México que coadyuvan con los objetivos que plantea Washington. Entonces, en este momento, Rubén Rocha se quiere mostrar como un paladín de la justicia, pero en realidad él tenía también desde hace tiempo, lo sabemos, una actividad muy ligada con el cártel de Sinaloa, pero con estas presiones que hay en su contra y ante la perspectiva de que él también pudiera enfrentar algún juicio, está decidiendo colaborar al 100% con las autoridades de México y de los Estados Unidos. Coincido con tu apreciación, no solo eran amigos, el gobernador y el alcalde eran compadres, pero el gobernador, bueno, con esta perspectiva que él tiene hacia el futuro, decide poner a sus amigos en ruta para que sean detenidos y en su caso procesados por asociación delictuosa. Corrígeme, pero además entiendo que el presidente municipal de Ahome pues era un contendiente, llegaron a ser contendientes, pero pues era un aspirante a la sucesión de Rubén Rocha como gobernador, ¿no? Figuraba en las encuestas que ya de manera temprana empezaron a circular en Sinaloa, no era de los mejor posicionados, pero en efecto él estaba también disputando alguna posición. Muchos tenemos la percepción de que en realidad estaba buscando un reintegro, es decir, subirse a la contienda, después bajarse, declinar en favor de algún otro contendiente, pero obtener a cambio un cargo que le diera el preciado fuero, que inhibiera cualquier acción judicial en su contra. Parece que no podrá gozar de este privilegio en virtud de que toda la información que está fluyendo ya en Estados Unidos luego de la captura del Mayo Zambada lo involucra directamente con el Mayo, no solo con un esquema de protección policial, sino también en la operatividad directa del cártel de Sinaloa, el traslado de droga, la utilización de las instalaciones municipales para la logística de comercialización de drogas al menudeo, es propiamente un narcoalcate. ¿Y quedarán contentos en Estados Unidos con, pues por lo pronto, con el desafuero de Vargas Landeros y pues entregarlo de alguna manera? Este es el problema, que los norteamericanos todos los días cambian, suben la vara. Piden algo más y más y más. No, pues no vamos a tener, no hay fin. Se entregan decomisos de alto monto, capturas de narcotraficantes de alto perfil, se hacen extradiciones, pero pareciera que Donald Trump, en este punto en particular, con las amenazas arancelarias que un día sí y el otro día también realiza en contra de México y de varios países, pues avanza en sus objetivos de enfrentar al crimen organizado y lo que él percibe como una asociación de los distintos niveles de gobierno en México con los cárteles de la droga. Ya. Perdón. Ahora, ¿qué hay de uno de los abogados del Mayo, Juan Pablo Penilla, que hoy pues no sabemos bien a bien, bueno, nosotros no sabemos bien a bien dónde está, pero que pues de ser el abogado maravilla, de recibir premios, ¿no? Hoy pues no sabemos dónde está y todos lo niegan, ¿no? Sobre todo algunos militantes de Morena con quienes lo vimos tomarse un montón de fotografías. Bueno, en México existe
una veintena de abogados de alto perfil que han sido denominados los abogados del diablo, en tanto que tienen la representación jurídica, la defensa legal de narcotraficantes de alto nivel. En este caso, desde hace tiempo se sabía que Penilla tenía este vínculo. Él mismo lo refirió en una serie de entrevistas en la televisora local de Tamaulipas, en donde él junto con un socio decía abiertamente: nosotros somos abogados del crimen organizado. Nada más que estas declaraciones las hizo en su momento en medios locales, pasaron totalmente desapercibidas, alcanza cierto nivel de notoriedad cuando el Mayo Zambada le hace referencia de que está recibiendo asesoría migratoria de parte de este abogado para pelear de su posible extradición de Estados Unidos a México, y de que había habido una detención ilegal en su contra. Y bueno, ya sabíamos desde hace tiempo que este abogado se había vinculado con distintos liderazgos de Morena de todos los niveles: Ricardo Monreal, Adán Augusto, distintos liderazgos de Morena, tanto del estado de Tamaulipas como a nivel nacional, tuvieron algún tipo de relación de contacto, porque este abogado aparentemente no solo representaba a sus clientes en la perspectiva legal, sino que también era una especie de operador en materia de relaciones públicas, y generaba contactos de sus clientes, clientes aceptados por él mismo, no negados por él, con la élite política en México. Era una especie de bisagra. Los líderes políticos que fueron beneficiarios no solo de sus saludos, sino, intuyo, de otro tipo de apoyos, ahora lo niegan justamente porque se ventiló en Estados Unidos con esta misiva famosísima del Mayo Zambada, que tenía la representación de dicho personaje en las Cortes Americanas. No es el único, no será el último. Nuestro sistema judicial lo posibilita, es decir, que tengamos a abogados de narcotraficantes que incluso están inscritos en las listas de candidatos que van a contender en la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial. Sí, bueno, pero representar un criminal no te hace criminal, ¿no? En este país, bueno, todos tenemos derecho a una legítima defensa, pero en el caso de Penilla, ¿qué se sabe, David? Coincido plenamente con tu apreciación. En los Estados Unidos es algo que se ve incluso normal. El problema es que en México los abogados realizan otro tipo de actividades, no solo la defensoría jurídica. Son el canal de transmisión entre los líderes criminales que están en las prisiones con la estructura criminal que está afuera. El Chapo Guzmán, por ejemplo, siguió teniendo el control de su cártel gracias al contacto que le permitían con sus abogados y sus familiares. Ellos eran los canales de las instrucciones, de las directrices del Chapo Guzmán con sus jefes de plaza. También los abogados, está documentado, son partícipes de una serie de ilícitos, de actividades incluso que tienen que ver con asesinatos. En México los abogados tienen este papel, no solo se dedican a la defensa jurídica de los líderes del narco que están en custodia, que están procesados o sentenciados, sino que también se convierten en integrantes propiamente de las estructuras criminales. De ahí que muchos abogados, lamentablemente, sean identificados por grupos de narcotráfico rivales y sean asesinados. Está de más decirte que en esta larga cuenta de personas asesinadas por el narcotráfico, después de los integrantes de los anillos familiares de los narcotraficantes, los personajes que normalmente son asesinados y que son cercanos a los narcos son sus propios abogados. Fíjate. ¿Y de Penilla qué se sabe, David? ¿Y quién sería este posible socio allá en Tamaulipas? Bueno, hay una serie de presunciones, pero ninguna se ha consolidado. No hay datos que nos permitan apuntar con contundencia que él tuviera como tal una sociedad con la mafia local de Tamaulipas. Sí, con los narcotraficantes de Sinaloa, dicho por él mismo, aceptado por él mismo. También tiene un socio, ahorita no recuerdo su nombre, de un bufete con el cual estuvo representando a distintas personas en el tema migratorio, en efecto, y de acuerdo a lo que se dice en Radio Pasillo, en la dirigencia nacional de Morena, pues también presentó a muchos futuros candidatos de Tamaulipas, Sinaloa y Durango con la dirigencia nacional de Morena. Les gestionó que fueran candidatos, que fueran conocidos y que fueran palomeados.
pero es lo más que sabemos al respecto. Quien tuvo un poco más de contacto en su momento con Penilla no fue la actual dirigencia de Luisa María, Sí, no, claro. alcalde, sino de Mario Delgado. Ya. ¿Y con el actual gobernador de Tamaulipas, por ejemplo? Me parece que a raíz de esta misiva en donde el Mayo Zambada hace alusión a Penilla, prácticamente todos los liderazgos de Morena se han deslindado de este personaje ante la posibilidad de que fuera él mismo involucrado en algún delito y que él tratara de evitar alguna acusación penal en perfecto español, delatando, echando al agua a algunos de sus anteriores socios. Ahora, la presidenta no es que le haya dado un espaldarazo a Gerardo Vargas Landeros, el presidente municipal de Ahome, pero ayer en su mañanera todavía dijo que no se confunda lo político, ¿no?, con lo judicial, digamos. Tengo entendido que eso es lo que pidió el gobierno federal a los norteamericanos, que los casos de personas vinculadas con el narcotráfico no sean presentadas como de narcopolíticos, sino como personajes corruptos que fueron detectados, que la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio normal de las auditorías, descubrió irregularidades y que van a ser procesados por esa causal, para Morena no tener que pasar por esta vergüenza de tener que encarcelar a narcoalcaldes. Lo único que van a hacer es una narrativa de combate a la corrupción, no al narcotráfico. No es mala idea, suena bien, pero yo creo que todos en Sinaloa sabemos que el alcalde de Ahome, pues más bien tenía otro tipo de irregularidades y sabíamos que también era un hombre corrupto, pero la corrupción no era su principal delito o su principal debilidad, sino más bien sus vínculos político-criminales. Déjame volver, si me permites, David, a Juan Pablo Penilla, el abogado, este abogado del Mayo. ¿Dónde está? Porque ya de pronto nadie sabe dónde está. Sí, ha enviado, incluso creo que por aquí también me llegó alguna ocasión, alguno de sus comunicados. Está activo enviando documentos, enviando información, pero prácticamente ha desaparecido de la escena pública. Entiendo que incluso ha delegado algunos de los casos que él estaba manejando desde el punto de vista legal a algunos de sus socios. Me parece que se replegó en espera de ver si había algún tipo de proceso penal en su contra, si habría algún tipo de señalamiento adicional. Tengo entendido que incluso ya no está colaborando propiamente con el pool de abogados del Mayo Zambada. Me parece que sí, de manera precautoria, él tomó distancia para ver exactamente qué curso tomaban los acontecimientos. Él y su equipo cercano, de acuerdo con lo que comentó en la prensa, se sentía acosado, que había una campaña de desprestigio en su contra. Me parece que no era tal, pero él se sintió sobreexpuesto en los medios de comunicación y entiendo que se ha replegado en espera de ver qué es lo que sucede con el seguimiento de las acusaciones que hay en su contra. El gobierno de Tamaulipas se deslindó, prácticamente todos los actores políticos de Morena relevantes que fueron mencionados como cercanos a Penilla se deslindaron. La propia presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera dijo que no lo conocía, que se tomó una foto con él, pero una de las miles que se tomó en campaña Sí. Cuando fue candidata a la presidencia. Que hace mucho sentido también, ¿no? Sí, 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 hace mucho sentido. Oye, David, ¿y de qué estaría, en todo caso, de qué podrían acusar a Penilla? Sí, de las labores no de representación legal Sí, no. del Mayo Zambada, también se mencionó que quizá tenía la representación del Z40 ¿Sí? de Treviño, pero después hubo una conferencia de prensa mencionando que era un homónimo, que no era propiamente el Ajá. Z40, ¿Qué es lo que él sino alguien que decía? tenía el mismo nombre. Ajá, ajá. Así es. Y Sí, acabaron extraditándolo. Sí, de lo que le estarían, cargos que le estarían fincando a Penilla sería haber sido el canal de transmisión de instrucciones para actividades delictivas del Mayo Zambada y de otros integrantes del crimen organizado con la estructura criminal que se encuentra fuera, en libertad. Que te reitero, esto es algo muy frecuente. Las cárceles de alta seguridad de todos modos permiten el contacto con abogados y con familiares y esta es la manera en la que los narcotraficantes que están en prisión pueden seguir teniendo el control y el manejo de sus respectivos cárteles.
Por eso es que los norteamericanos solicitan de manera insistente que los capos del narcotráfico en México purguen sus sentencias, pero en cárceles americanas, en donde es muy factible y viable aislarlos por completamente de su base criminal. Como tú sabes, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en México las cárceles de alta seguridad para narcotraficantes de este nivel rápidamente se convierten en cárceles de alta comodidad. Oye, David, ¿qué sabes del Mayo Zambado y de su proceso? Me parece que están peleando en primera instancia el que el fiscal en Estados Unidos no pida la pena capital. Para ellos es relevante que esto no suceda porque les permite mayor margen de negociación. En el caso de que el gobierno norteamericano trate de pelear la pena capital para el Mayo Zambada, prácticamente no habría ninguna posibilidad de negociación. El Mayo Zambada tendría que darlo todo: activos financieros, el nombre de socio, rutas comerciales, el anillo de protección política, policial, militar. Y el Mayo Zambada necesita que le instalen una pena de N cantidad de años para poder adherirse al programa de delación premiada, el programa de protección de testigos. Lo que él buscaría sería no ir a una prisión de alta seguridad para que él pueda tener la atención médica que ya requiere por su estado, por su edad, que varios integrantes de su círculo familiar no sean procesados, que no sean investigados, que se les permita librar acusaciones, también conservar parte de su riqueza. La vida en prisión es cara y él también requiere una cierta capacidad económica para evitar ser el blanco de ataques, extorsiones por parte de otras facciones del cártel de Sinaloa, y sobre todo las condiciones que le permitan a su hijo, el Mayito Flaco, tener el control y consolidar su liderazgo en la facción del cártel de Sinaloa que le encabeza. Es un pliego petitorio muy grande el que tiene el Mayo Zambada y que está tratando de negociar con los americanos, pero todo esto tendría sentido en el caso de que no le impongan la pena capital. Y eso es algo que los norteamericanos están deliberando, no solo en el caso del Mayo Zambada, sino también de Rafael Caro Quintero. Y ya del Chapo Guzmán ya escuchamos menos, ¿no? Fíjate que el Chapo Guzmán, de acuerdo con lo último que se dio a conocer, todo tras bambalinas, también es partícipe, ha prestado testimonio e información a las autoridades norteamericanas acerca de su compadre, acerca del Mayo Zambada. Es una serie de traiciones calculadas mutuas que hay entre el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán para obtener también beneficios mutuos. Desconozco si el Chapo esté en contacto o haya mandado recados a Mayo Zambada, pero el Chapo Guzmán también está aportando pruebas en el juicio en contra del Mayo Zambada para obtener también ciertos beneficios carcelarios. Y mientras tanto, en Sinaloa, pues siguen las dos facciones peleando, ¿no, David? O sea, los Mayitos y los Chapitos. Hay un virtual empate técnico. Parece que el Mayo Zambada, que siempre fue el grupo del cártel de Sinaloa con el mayor poder de fuego, logró consolidar una zona de la cual los Chapitos ya no han podido entrar. Han tratado, han buscado la manera de apoderarse de ciertos territorios, pero el Mayo Zambada, previendo esta situación, es un hombre muy inteligente, se había visualizado desde hace años que habría una guerra sucesoria al interior del cártel de Sinaloa, una guerra civil como ya las había habido antes en el pasado. No era nuevo, no era algo extraño, lo único que estábamos en espera era el momento en el cual se iba a desatar una nueva guerra al interior del cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada tomó ciertas previsiones, parece que han funcionado, y los Chapitos pues no han podido entrar a los territorios del Mayo, y parece que lo que se está configurando es una posible contraofensiva de los Mayos en contra de los Chapitos, para tratar de ir diluyendo su fuerza y sobre todo inhibir esto que se percibía como una posibilidad, la alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos para derrotar a la facción del Mayo Zambada y de su hijo el Mayito Flaco. Oye, David, platicaba, te decía con Luis Chaparro hace un par de días y comentábamos que pues ya desde hace semanas nos decían que están pisándole los talones a los Chapitos, ¿no? Hay una especie, me decía Luis, de obsesión por parte de Estados Unidos para tener y capturar a los hijos del Chapo Guzmán que todavía están libres, ¿no? ¿Te parece?
que eso pasa? Porque, claro, son más mediáticos en todo caso que el Mayito Flaco, pues. Sí, de hecho, yo te diría, coincido plenamente con Luis, un hombre muy conocedor de estos temas. Lo que sucede es que los norteamericanos en varias ocasiones dieron los datos, la geolocalización de los chapitos, y el gobierno mexicano, en la época de Andrés Manuel López Obrador, se resistió a lanzar operativos que tuvieran como resultado un nuevo Culiacanazo. En la popularidad del presidente solo hubo dos momentos en donde su popularidad tuvo fluctuaciones a la baja muy marcadas. El Culiacanazo, el episodio popularmente conocido como tal, con la liberación ordenada del propio presidente Andrés Manuel López Obrador a Ovidio Guzmán, y el tema de la casa Gris, el escándalo que se dio a conocer Sí, sobre ciertas propiedades de una empresa que estaba proveyendo ciertos servicios a Pemex, y sí. de la cual había sido beneficiario uno de sus hijos. La Casa Gris y el Culiacanazo fueron los únicos dos momentos en donde la popularidad del presidente fluctuó a la baja. Eso es lo que estaba tratando de evitar en mi perspectiva el presidente. Por supuesto, seguramente era sensible, no lo dudo, a la cuota de sangre que habría que pagar para la captura de Iván Archibaldo, pero no tengo duda que lo que más le interesaba a él seguramente era permitir que su partido obtuviera el refrendo en la presidencia de la República, y lanzarse en una cruzada contra el cártel de Sinaloa, que había sido un aliado en distintos procesos electorales locales, en Sinaloa, en Michoacán, en Durango, en Tamaulipas. Pues no tenía mucho sentido para Andrés Manuel López Obrador. Claudio Sheinbaum pues ya no tiene esos compromisos y puede Ujú. operar con una lógica distinta, claramente. Oye, David, a ver, yo creo que un poco lo que hablamos las personas, ¿no? Es si ya saben dónde están, si no los detienen es porque no quieren. ¿Qué tan cierto puede ser eso, no? Porque sí, como tú dices, con mucho cinismo y con mucho descaro, hay algunos narcotraficantes que por ahí se pasean, pero hay otros que se esconden, David. ¿Qué tan fácil es esconderse? El caso del Mayo Zambada, que durante 50 años pues nunca lograron detenerlo. Sí, digamos que lo sencillo era geolocalizarlos, no es tan complejo. Ya es más difícil penetrar sus anillos de seguridad, Mm. que como comprenderás tienen todo un dispositivo que les da respaldo. Poder traspasar esos anillos es más difícil, capturarlos no es sencillo. Se tienen que movilizar no decenas, sino cientos de elementos. Y después extraerlos de la zona segura en la que se encontraban es muy complejo, porque de inmediato inician los actos de narcoterrorismo. Lo vimos hace algunos días, en un fin de semana, cuando un intento de captura, me parece que del doble R, Ricardo Ruiz Velasco, integrante del cártel Jalisco, que estaba, me parece que en Apatzingán, Michoacán, cuando se empieza a cerrar el círculo para su captura, se desataron de inmediato narcobloqueos en 3 estados. Durante 4 o 6 horas detuvieron camiones, les prendieron fuego, y los ciudadanos de estas tres entidades pues entraron en pánico. Ese es el problema. La geolocalización es sencilla, ya Claro. la captura es complicada, pero lo que es verdaderamente traumático, difícil, es el operativo de extracción. Al final, debido al fracaso, las autoridades del gobierno federal decidieron negar la existencia de ese operativo de captura, y dijeron que había sido un conflicto entre dos grupos cuando no era el caso, sin explicar algo absolutamente inverosímil. Durante aproximadamente 6 horas en 3 estados del país, Claro. tres: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, no hubo un solo detenido. De células que se dedicaron a secuestrar camiones, trailers, autobuses, vehículos particulares, prendiéndoles fuego en 3 entidades, con los miles de elementos de policía estatal y municipales que tienen las corporaciones, no detuvieron a nadie, lo cual es prácticamente imposible. Obviamente hubo una notificación del crimen organizado de que iban a hacer esto, y hubo un repliegue de las fuerzas estatales y municipales para no detener a ninguna de las células incendiarias. Ya, pues sí, y sí resulta inverosímil, ¿no? De otra manera, pues cómo te lo explicas. Finalmente, David, este asunto, háblanos del asesinato de Iván Morales.
Corrales, y de este personaje. Bueno, Iván fue uno de los sobrevivientes de un ataque con misiles del cártel Jalisco Nueva Generación a una aeronave, a un Black Hawk, un halcón negro de la Policía Federal, de la entonces Policía Federal. Fue un intento de captura en el 2015 de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, en la zona metropolitana de Guadalajara. Logró evadir el operativo de captura, lo que acabamos de comentar, y lanzó una serie de ataques de represalia, narcobloqueos en distintas regiones, y el cártel Jalisco sacó en ese momento el arsenal que tenía, misiles tierra-aire, lanzaron varios misiles en contra de helicópteros de la Policía Federal, impactaron, entiendo que a dos de ellos, uno pudo aterrizar y el otro, lamentablemente, tuvo una avería en el rotor de cola y se desplomó, provocando la muerte de varios elementos de la entonces Policía Federal. El elemento al que hace mención sobrevivió con graves quemaduras en su rostro, En su en su rostro, cuerpo, sí. quemaduras de tercer grado. Las imágenes después, cuando él fue premiado en una ceremonia Con Peña donde le Nieto, ¿no? reconocieron a él y otros elementos, sí, con Enrique Peña Nieto, Sí. fue realmente conmovedor el aplauso que recibió de parte de sus compañeros. Él ya era, a raíz de este evento, prácticamente un héroe de la vieja Policía Federal, después desmantelada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sabemos a propósito de su lamentable asesinato es que se inscribe en la cadena de muertes que ha habido en torno a quienes han atentado en contra del Mencho y sus familiares. No es el primero. El comandante, lamentablemente ejecutado el martes pasado, sobreviviente de este atentado en helicóptero, prestó testimonio en las Cortes Americanas en contra del Menchito. Otro juez que había llevado el juicio en contra del Mencho también fue lamentablemente asesinado. Asesinas. Entonces pareciera que el asesinato, a reserva de que las autoridades nos den un avance en la investigación, esta es hipótesis de tu servidor, a mí me parece que lo que sucedió fue que el Mencho cobró venganza, tal y como ha ocurrido con otros personajes que han prestado testimonio en contra de él o de integrantes de su primer círculo familiar. Eso, pues sí, me parece que es una conclusión pertinente, ¿no? Porque le ha pasado a otros, David. Sí, sí, de hecho el comandante prestó testimonio, si no me equivoco, este año, todavía Mm. se presentó en Cortes Americanas, pero ya lo había hecho de manera previa, de que él había, pues de hecho el Menchito fue señalado por ordenar justamente estos ataques de represalia por el intento de captura de su padre. Entonces, el Mencho, junto con su primer círculo de seguridad, en ese sentido, se tardan, pero sí lanzan ataques. Bueno, lo hicieron en contra del propio Omar García Harfuch en una zona residencial de la Ciudad de México. Sí, hombre, sí, sí, sí. Entonces, bueno, este tipo de personajes no tienen problema y no tienen reparo de lanzar este tipo de operativos. ¿Y a qué se dedicaba ya más recientemente Iván, el comandante? Sí, la Policía Federal, cuando estaba en funciones, le había asignado una posición de alto rango, pero de carácter administrativo. Quedó muy disminuido físicamente luego de las quemaduras de tercer grado que tuvo en su rostro, en su cuerpo. Seguía en activo colaborando. Después del desmantelamiento de la Policía Federal Preventiva, entiendo que muchos de los integrantes se adhirieron a este programa de jubilación temprana, jubilación anticipada. La última referencia que yo tuve acerca de él es que se había incorporado a este programa, pero no teníamos más datos acerca de su persona hasta la información que lamentablemente se dio a conocer el día de ayer, en el sentido de que había sido ejecutado en un vehículo en el que circulaba con otra persona. Ya. Híjoles, pues así están las cosas. Y aquí siguen habiendo cuántos muertos al día en este país, David. Y lamentablemente el día de ayer María García Harfuch, en la presentación que hizo en el Senado, presentó una métrica diferente. Tú sabes lo que tu servidor piensa al respecto de esa métrica. No es que tengamos menos homicidios, tenemos menos cadáveres porque hay más desaparecidos. Y déjame, te pregunto esto sobre, ya que lo mencionas, la conferencia de prensa que dio el fiscal general de la República sobre el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, en donde dijo que efectivamente
se trataba de un campo de entrenamiento, pero que no había una sola evidencia de que ahí hubieran podido quemar cuerpos, que no había restos humanos. David, ¿qué piensas de esto? Digo, las familias de los desaparecidos, y sobre todo de los colectivos de Jalisco, están muy enojadas, ¿no? Porque dicen, no es lo que nosotros vimos, pues. Y lo que hace falta a la larga, Adela, es un centro de identificación forense independiente, porque cada vez que la Fiscalía General de la República sale a hacer alguna declaración sobre algún hecho emblemático, alguna situación de alto impacto que haya conmovido a la sociedad mexicana, nos deja llenos de dudas. En el caso de Ayotzinapa ocurrió exactamente lo mismo. Ahora en el rancho de Jalisco sucede nuevamente esta misma situación. Lo que requerimos es una voz independiente, objetiva, al margen de la autoridad, tal y como existió en su momento en Guatemala, en otros países que vivieron esta situación de personas desaparecidas, un centro de identificación forense con autonomía financiera, autonomía en mando, que no dependa de los ciclos políticos, alguien con autoridad moral que pueda realizar una investigación en la que todos tengamos confianza. El propio Alejandro Gertz, como tú lo sabes, se ha visto involucrado en casos muy polémicos, en donde ha dado resultados que no satisfacen a nadie. Entonces creo que aquí a la larga tardaremos mucho seguramente, pero lo que requerimos para salir de este mar de dudas es que en este tipo de casos entre un centro independiente, quizás con observadores internacionales, que puedan certificar que la investigación se hace de manera objetiva y no con un tinte político. David Saucedo, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo desde aquí. Gracias, Adela. Otro para ti de regreso. Gracias, muchas gracias y por supuesto que en pie la invitación para que vengas aquí al foro, al estudio y charlemos mucho más largo, siempre, siempre muy interesante y muy enriquecedor hablar contigo sobre estos temas. Muchas gracias, gracias David.